La palabra de Dios dice en 1 de Pedro 2, el verso 5, dice, y ustedes, digan conmigo ustedes. Pregunta, ¿quién es ustedes? Nosotros, digan conmigo nosotros. Y ustedes son las piedras vivas con las cuales Dios edifica su templo espiritual. Además, son sacerdotes santos. Por la mediación de Jesucristo, ustedes ofrecen sacrificios espirituales que agradan a Dios. Verso 6 dice, como dicen las Escrituras, pongo en Jerusalén una piedra principal elegida para gran honra, y todo el que confía en él jamás será avergonzado. Verso 7 dice, así es, ustedes, los que confían en él, reconocen la honra que Dios le ha dado. Pero para aquellos que lo rechazan, la piedra que los constructores rechazaron ahora se ha convertido en la piedra principal. Además, Él es la piedra que hace tropezar a muchos, la roca que los hace caer. Tropiezan porque no obedecen la palabra de Dios y por eso se enfrentan con el destino que les fue preparado. Verso 9 dice, pero ustedes no son así, porque son un pueblo elegido. ¿Quién? Nosotros. Son un pueblo elegido, son sacerdotes de rey. ¿Quién? Nosotros. Una nación santa. ¿Quién? Nosotros. Posesión exclusiva de Dios, por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios, pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad y entrar en su luz maravillosa. Tú y yo, de acuerdo a 1 de Pedro 2:9, somos un pueblo elegido. Yo no soy nadie especial. Oh, no, sí, a ti te escogieron. El capitán del equipo te escogió a ti. Tú y yo somos un pueblo escogido. Tú y yo somos sacerdotes de rey. Somos una nación santa y la posesión exclusiva de Dios. ¿Quién? Nosotros. Cada uno de nosotros. ¿El pastor? No, nosotros. Todos aquí somos así. Vamos a hablar hoy acerca de reforma. ¿Se acuerdan de la semana pasada que hablamos acerca de un pastor afroamericano que en 1934 fue a visitar Alemania y otras partes de Europa, y ahí escuchó la historia de Martín Lutero? Y este pastor afroamericano de Atlanta fue tan inspirado que regresó a casa y decidió cambiar su nombre a Martin Luther King. En ese tiempo tenía un niño de 5 años que también se llamaba Michael King, y también le cambió el nombre a él, a Martin Luther, haciéndole Martin Luther King Jr. Entonces, si habías pensado, ¿será una conexión? Sí, muy clara la conexión. Esto es un hecho de algo interesante que sucedió. En parte la razón que estamos hablando de esto es que a lo mejor has escuchado, has visto que este martes pasado se celebró 500 años de aniversario de lo que es el comienzo de la Reforma Protestante. La Reforma porque había cosas en la iglesia que necesitaban ser cambiadas. Protestante porque dicen que Martín Lutero estaba protestando cosas que él veía que no cuadraban con lo que la Biblia decía. La semana pasada entré en detalle en eso y la historia de él y cómo llegó a ser sacerdote y después cómo empezó a protestar y todo lo demás. Si no estuviste, te recomiendo escucharlo para que puedas entender un poco mejor. Con eso dicho, quiero decirles que Martín Lutero no es Jesucristo, a él no le adoramos y esta no es una iglesia luterana. Es muy importante que se aclara eso, porque Martín Lutero apenas comenzó algunas cosas que necesitaban ser reformadas en la iglesia, y una de las maneras y lo que se reconoce el 31 de octubre fue su tesis de 95 cosas o preguntas que él hacía de por qué hacemos esto y por qué hacemos
aquello, incluyendo más que nada indulgencias, en otras palabras, pagar algo monetario, algo financiero para el perdón de los pecados. Entonces, eso fue lo que más que nada él estaba protestando. Pero también entendemos que él fue uno de muchos. También hubo gente de Suiza, por ejemplo, Zwingli, otro hombre que Dios usó mucho. De ahí salió más o menos lo que es el movimiento bautista, que tú y yo conocemos hoy en día. También esto inspiró a otros hombres como John Calvin, que los presbiterianos tienen sus raíces en sus pensamientos. También vemos la influencia de William Tyndale, también de John Wycliffe. Son varias personas, varios hombres que Dios usó para traer una reforma que se necesitaba a la iglesia. Quiero decirte, la reforma no ha terminado. Tenemos que estar continuamente siendo reformados. Y ¿sabe lo que pasa? Es de que cada vez que regresamos a la palabra de Dios, la iglesia se purifica. Y lo importante es regresar a la palabra. Por eso se menciona lo que es conocido como los 5 solas, y eso es en latín, aunque es muy parecido al español, pero la semana pasada hablamos de eso, sola escritura. Sola la escritura es, en otras palabras, si no está en la Biblia, no vamos a hacerlo, ¿verdad? Eso tiene lógica, ¿no? Que la Biblia sea la base de doctrina. Entonces la pregunta es, pues, entonces, ¿qué es la otra opción? Pues lo que explicamos la semana pasada es de que la Iglesia Católica, en lo que son sus doctrinas y enseñanzas, explican que van a basar su doctrina en 2 cosas, la palabra de Dios o en lo que son tradiciones. Ahora, con eso dicho, y algunos se asustan cuando digo la Iglesia Católica, quiero explicar algo. Esta iglesia no existe para condenar a ninguna persona ni a ninguna otra iglesia. No existimos y el propósito de estas enseñanzas no es para atacar y no es para dividir. Es para educar a cada uno de nosotros de por qué hacemos o no hacemos lo que hacemos en esta iglesia. En especial, si tú has tenido preguntas, ¿qué es la diferencia entre nuestra iglesia y otras iglesias? O si tú creciste tal vez en la tradición católica de por qué no hacemos esto aquí, por qué se hace aquello, vamos a explicarte estas cosas. Y es un buen momento para entender 5 principios claves que salieron de la Reforma Protestante. Ahora, es difícil separar una de la otra. En otras palabras, es difícil hablar de sola escritura sin hablar de Cristo. Es difícil hablar de Cristo sin hablar acerca de solo por la fe y solo por la gracia. Estas cosas son muy, muy conectadas. Pero la semana pasada nos enfocamos en sola escritura y hoy nos vamos a enfocar en solo Cristo. En solo Cristo va a ser nuestro enfoque hoy. Como acabamos de cantar, en Jesús, fuerte soy. Solo Él, solo Cristo. Hay una profecía en Oseas, en el Antiguo Testamento, que era, por un lado, una proclamación en contra de lo que estaba sucediendo en ese tiempo. Por otro lado, es algo muy profético, y hoy vas a entender cómo esto fue profético. Pero dice, en el verso 7, dice, mientras más sacerdotes hay, más pecan contra mí. Han cambiado la gloria de Dios por la vergüenza de los ídolos. Cuando la gente lleva su ofrenda por el pecado, los sacerdotes se alimentan. Por eso se alegran cuando el pueblo peca. Esto fue escrito mucho tiempo antes de Martín Lutero y la Reforma Protestante. Pero qué profético. Porque precisamente esa mentalidad de que si hay pecado, entonces habrá dinero para pagar para ese pecado, fue lo que financió la construcción de la Basílica de Pedro en Roma. ¿Sabe cómo se construyó? Con los pecados del pueblo. Es triste, yo lo he visitado, es un edificio muy bonito, pero yo lo veo nomás de una manera histórica, pero
me duele el corazón entender y estudiar cómo se financió eso. Y qué era este sistema de corrupción que se usaba. Y por eso Martín Lutero y otros hombres y mujeres de la protesta, de la Reforma Protestante, por eso se levantaron a protestar estas cosas. Porque se dieron cuenta que cuando uno examine la Biblia, lo que estaba haciendo la iglesia en ese tiempo, y como explicamos la semana pasada, era la única iglesia. En los tiempos de Martín Lutero nomás había una iglesia. Es más, la palabra católica quiere decir universal, la iglesia alrededor del mundo. No había metodistas, bautistas, lo que tú quieras, no había nada más. La iglesia católica era la única cosa. Entonces se dieron cuenta que lo que la iglesia estaba haciendo en ese tiempo no cuadraba con la palabra de Dios. Es más, la palabra de Dios hablaba en contra de exactamente las cosas que estaban haciendo. Uno pregunta, entonces, ¿cómo llegaron a ese punto? Pues precisamente lo que hablamos de la importancia de la Escritura. Cuando uno esconde la Escritura del pueblo, el pueblo no va a saber si está haciendo lo correcto o no, si es bíblico o no. Nomás va a decir, pues, así crecí. Es la tradición de mis padres, de mis abuelos. Siempre lo hemos hecho así, siempre será así. Y tiene que llegar un momento en nuestras vidas cuando tenemos un encuentro personal con Dios y con su palabra, a estar seguro que lo que estamos haciendo, diciendo y creyendo se alinea con la palabra de Dios. Gracias por 2 améns en ese momento. Era bueno para más, pero está bien. Entonces, vamos a examinar aquí un par de cosas, si coopera aquí la computadora. Ok, entonces, había algunos problemas que estaban enfrentando. Uno es algo que se llama el magisterio. Esto es importante porque es lo que defina, en ese tiempo la iglesia definía que los que tenían el derecho o la habilidad de poder interpretar la Escritura solamente era el magisterio, el Papa y algunos otros personas claves. En otras palabras, además de que tú no tienes acceso a la palabra de Dios, tú tampoco tienes manera de poder explicarla. Nosotros te vamos a decir lo que dice y nadie más. Y eso causó una gran distancia entre lo que eran los sacerdotes, los que enseñaban, y el pueblo común. Y era una manera de crear distancia. Ahora, por un lado no me gusta que tenemos plataforma aquí, porque yo jamás quiero darles la impresión que los que estamos en esta plataforma estamos más cerca de Dios y de que hay aquí una separación entre el pueblo y los líderes importantes. La razón que tenemos una plataforma es para que los que están atrás me pueden ver y también pueden ver luz y me pueden escuchar, y los que nos están mirando por internet. Es una razón muy práctica. No tiene nada de algo simbólico. ¿Ok? Y la razón que esto es importante es porque a veces empezamos a creer cosas como, oh, el ungido de Dios, no lo tocas, él es un hombre muy especial. ¿Sabe qué? Hay algo en honrar, respetar y entender autoridad espiritual. Hay otra cosa muy peligrosa cuando empezamos a pensar que hay diferentes niveles de santidad delante de Dios. Tú y yo, bueno, me estoy adelantando, pero tú y yo podemos tener la misma posición delante de Dios. Ok, entonces, el siguiente problema que había eran indulgencias. Era el intercambio de dinero con lo que es el perdón de los pecados. Y eso era, por ejemplo, si tú habías pecado esta semana, llegas y dices, primero a confesar con un sacerdote, y después te dicen, bueno, si pagas X, entonces esto te va a ayudar, pero lo llevaron a otro nivel, algo llamado como el tesoro del mérito. Y esto sucedió en el tiempo del Papa Clemente VI, 1343, y aquí empezamos a ver, ya se había dado un poquito de esto, pero ya empezamos a ver una explosión en orar a María. Ahora, hoy estamos hablando de solo Cristo. Déjame explicar algunas cosas acerca de María. Jesús nació de una virgen llamada María.
Jesús nunca pecó, María sí. ¿Cómo lo sabemos? Por la Escritura. La Escritura dice que todos hemos pecado. También María no nació de una manera especial, Jesús sí. Y también empezamos a ver que la Biblia llama a Jesús el segundo Adán. En otra enseñanza, para no estar aquí 4 horas, porque yo podría, pero tú no. La Biblia llama a Jesús el segundo Adán, pero en ningún momento llama a María la segunda Eva. Otro concepto falso que se había empezado a promover en la Iglesia Católica. Y también la frase María, Madre de Dios. Esto en ningún lado vamos a encontrar en la Biblia. Lo que encontramos en la Biblia es lo siguiente. María era una jovencita como José, eran jovencitos normales. Algo sobrenatural sucedió por medio del Espíritu Santo y usó a María como un vaso, y cuando Jesús nació de una virgen llamada María. Después de eso, la Biblia claramente dice que José y María tuvieron relaciones como pareja matrimonial. No solamente eso, menciona los nombres de los medios hermanos de Jesucristo. Jesús tuvo hermanos, medio hermanos, porque estos sí eran los hijos de José y María, no del Espíritu Santo y María. Entonces, María no fue madre de Dios en ningún momento. Y nunca vemos algo en la Biblia que nos enseña que debemos de orar a María o adorar a María. Inclusive, otra cosa que ya estaba sucediendo en la iglesia es de que oraban o adoraban a santos, a personas que habían experimentado algún milagro o que eran mártires de la iglesia. En ningún lado de la Biblia encontramos que se debe hacer eso. Es más, encontramos lo opuesto. Que solo a Dios adorarás, dijo Jesús cuando estuvo enfrentando la tentación con Satanás en el desierto. Solo a Dios. Entonces, cuando hacemos la pregunta, solo Cristo, ¿por qué decían eso en la Reforma? Solo Cristo, pues ¿qué es la otra opción? María, el Papa, otros santos. Y por esto llegó a ser un clamor de la Reforma protestante, que solamente Jesús, a Él adoramos, por medio de Él podemos orar y adorar a Dios, solamente por Él. Jesús es nuestro mediador. Yo no sé si en algún momento has escuchado de alguien que ha tenido un conflicto. Alguien, digamos 2 personas tienen un conflicto y alguien se tiene que poner en medio para ayudar a resolver. Es un mediador para ayudar a resolver un conflicto. Pues mira, te voy a explicar algo. Tú y yo, como la humanidad, tuvimos un conflicto con Dios. ¿Sabe cuál fue? El pecado. Entonces necesitamos un mediador. Esto es lo que nos dice la palabra en 1 de Timoteo 2:5. Pues hay un Dios y un mediador que puede reconciliar a la humanidad con Dios, y es el hombre Cristo Jesús. Solo Él, solo Cristo. Nadie llega al Padre a menos que puede entrar por medio de Jesucristo. Es la única manera de llegar a Dios. Yo quiero tener cuidado en la manera que digo esto. Yo quiero que tengan cuidado en la manera que hablen con los demás, que explicamos las cosas del Evangelio, porque pues nosotros somos parte de esta familia, de esta congregación local, entonces representamos el uno al otro cuando estamos fuera de esta iglesia. Pero hay cosas muy comunes que se dicen en nuestra sociedad que suenan muy bonito, pero no son la verdad. Cuando enfrentamos gente de otras religiones y gente dice cosas como que, bueno, la verdad, todos adoramos al mismo Dios, nomás llegamos por diferentes caminos. Suena bonito, no es la verdad. Jesús dice, yo soy la vida, el camino y la verdad. Nadie llega al Padre si no es por medio de Cristo Jesús.
Ahora, ¿por qué creemos esto? ¿Por qué hay que enseñar esto? Para que salgamos hoy a restaurantes y empezamos a decir a los demás, si no eres cristiano, tú no tienes una relación con Dios. No, para eso no vamos a hacer. No es para condenar a personas. Juan 3:16 es una de las escrituras más conocidas en toda la Biblia. De tal manera Dios amó al mundo que dio su Hijo. Pero el verso 17 y 18 tal vez los menos conocidos. ¿Sabe lo que dice? Dios no mandó a su Hijo a este mundo para condenar el mundo, porque el mundo ya está condenado. El mundo ya está condenado. No hay que condenarles más. No es ser un buen cristiano salir y condenar a las personas. Tú y yo somos mensajeros de buenas nuevas. Hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Tú y yo debemos demostrar el amor de Dios. Ok, entonces combinamos eso simultáneamente con entender la verdad y doctrina sana. Solamente hay una manera de llegar a Dios y es por medio de Jesucristo. ¿Por qué? Porque así la Escritura nos dice. Ahora, entonces, ¿qué de confesar nuestros pecados? ¿Por qué si tú pecaste esta semana, por qué no ponemos un lugarcito aquí al lado donde tú puedes llegar conmigo con algo así separándonos y tú me empiezas a confesar tus pecados? ¿Por qué no lo hacemos? ¿Por qué no está en la Biblia? Es más, 1 de Juan 1:9 dice, pero si confesamos nuestros pecados, ¿a quién? A Dios. Él es fiel y justo para perdonarnos. ¿Qué va a hacer Dios si confesamos nuestros pecados? Nos va a perdonar. Y limpiarnos de toda maldad. ¿Qué va a hacer después de perdonarnos? Nos va a limpiar. Ok, entonces confesamos a Dios y Él perdona y Él limpia. La única escritura que alguien podría tal vez manipular de alguna manera o exagerar para explicar por qué hay personas que confiesan sus pecados a un sacerdote sería Santiago 5:16, pero si miramos este verso es completamente diferente el contexto. Dice, confiésense los pecados unos a otros y oren los unos por los otros para que sean sanados. Ahí dicen, ¿para que sean perdonados? No, porque solo Dios perdona los pecados. ¿Para que sean lavados y purificados? No, porque solo Dios puede hacer eso. Entonces, ¿qué es el contexto de este verso? Es entender de que si hay conflictos, si yo he hecho algo en contra de otra persona y he pecado contra ellos, que yo debo ir y decir, ¿sabe qué? Tengo que confesarte algo. He tenido resentimiento contra ti. Perdóname, por favor. Y así esa relación es sanada. No es para recibir el perdón de los pecados que solo Dios puede hacer, es para confesar, para traer sanidad a relaciones que no andan bien. La otra razón que hacemos esto es porque, como dice la palabra, nos ayudamos el uno al otro. Nos ayudamos el uno al otro y nos animamos el uno al otro. Son conceptos de la palabra de Dios. Entonces, si tú estás luchando con algo, es muy apropiado con una persona que es madura en la fe, pero ir con ellos y decir, ¿sabe qué? Estoy luchando con tal pecado. Ore por mí, por esto el verso habla acerca de la oración. Ore por mí y ayúdame, y porque quiero rendir cuentas. No que esta persona toma el lugar de Dios, pero es una persona que te va a saludar y decir, hey, ¿cómo te va? ¿Sabes lo que estoy hablando? ¿Cómo te va? ¿Me va bien? Qué bueno. No, me va mal. ¿Sabe qué? Tú puedes, ánimo. Recuerda la palabra de Dios, dice esto y aquello. Esa es la razón que nosotros a veces compartimos con los demás cuáles son nuestras luchas. Pero no es porque esa persona nos puede perdonar. Y mira, nota aquí, dice, confiésense los pecados unos a otros. No dice a un sacerdote, no dice a un pastor, no dice a un apóstol, dice unos a otros. Lo hace súper claro que entonces que no es con el propósito de recibir perdón o pureza, porque solo Dios puede hacer eso. Entonces entendemos que Jesús es mediador y ahora entendemos que Jesús es nuestro sumo sacerdote. Hay un tema súper interesante para mí y es el tabernáculo de Moisés y también el templo de Salomón.
Y encontramos en el tabernáculo de Moisés, y es otra serie para otro tiempo, porque eso es algo tan profundo y podemos tomar semanas, y lo vamos a hacer, tomar semanas entendiendo cada aspecto de esto y cómo Jesús cumplió cada parte de ese ejemplo, porque es una sombra de lo que venía en Cristo Jesús. Pero para que haya cierto entendimiento, si eres nuevo a las cosas de Dios, antes de Jesucristo, la manera que la gente se acercaba a Dios, primero, la gente común no lo hacía. Era un pueblo escogido. Ahora recuerda lo que dice 1 de Pedro 2:9 que estuvimos hablando. Somos un pueblo elegido, escogido de parte de Dios. Por eso es importante esa frase. Pero antes de Cristo había un grupo de personas selectos que tenían la oportunidad de ser sacerdotes. Ellos entraban, había una construcción que en medio, en el lugar más céntrico, más importante, era lo que se llamaba el lugar santísimo. Fuera de eso, el lugar santo, y fuera de eso, los atrios. Y los niveles de acceso, no sé si has visto alguna película cuando muestran así como edificios del gobierno y algo así, alguien tiene que tener una identificación y tocar la puerta para poder entrar y dependiendo de quiénes son, tienen acceso a ciertos cuartos, ¿verdad? ¿Has visto algo así, no? Pues era lo mismo. Entonces muchos tenían acceso a los atrios. Lugar santo era para pocos, lugar santísimo para uno, para una persona, el sumo sacerdote. Ahora, el sumo sacerdote no decía, ¿sabe qué? Me da ganas de entrar hoy. No, era una vez al año que entraba. Y entraba ofreciendo un cordero. Por eso cuando Juan ve a Jesús antes de bautizarlo, dice, he aquí el Cordero de Dios. Entonces el sumo sacerdote entraba con un cordero para pagar para los pecados del pueblo de todo un año. Y ahí estaba la presencia manifiesta de Dios, ahí, en un lugar específico. Es más, después del tabernáculo de Moisés, David conquista y compra terreno en lo que hoy en día es Jerusalén. Después él quiere construir el templo y Dios dice, no es para ti, es para tu hijo Salomón hacerlo. Salomón lo construye ahí y después es conquistado y después se construye de nuevo, etcétera, etcétera. Y hoy en día la razón que tú ves a judíos orando en el muro de lamentos es porque ellos saben que históricamente esa sección del muro es el lugar más cerca a el lugar santísimo. Entonces para ellos es la manera de estar lo más cerca a Dios. ¿A dónde voy con todo esto? Entender que el sumo sacerdote entraba una vez al año. Ahora, si Jesús es nuestro mediador, que es por medio de Él que tenemos perdón de nuestros pecados y ahora tenemos acceso a Dios, nota lo que dice acerca de nuestro sumo sacerdote. En Hebreos 4:14 dice, por lo tanto, ya que tenemos un gran sumo sacerdote que entró en el cielo, Jesús, el Hijo de Dios, aferrémonos a lo que creemos. Nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, Él nunca pecó. Nunca pecó. No dice que Él y María nunca pecaron. Él nunca pecó. Solamente Él. Él es nuestro sumo sacerdote. Verso 16 dice, así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Esa escritura es hermosa. Ahora porque tenemos un sumo sacerdote, ahora tú y yo podemos entrar al lugar santísimo. Para encontrar, ahí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitemos. Gloria a Dios por eso, por nuestro sumo sacerdote. Creo que a veces cuando leemos escrituras como estas, no entendemos la revolución que eso representaba en los tiempos de Jesús y en la iglesia primitiva. Jamás tenían la confianza de entrar delante de Dios. Eso era para ciertas personas en ciertos lugares y en ciertos tiempos del año. Pero ahora Jesús está diciendo, que la Biblia dice que ahora por medio de Jesús podemos acercarnos a Dios.
Qué hermoso. Ahora, aún más viene otro concepto. Jesús nos ha hecho sacerdotes. ¿Quién? Nosotros. O dices tú, pastor, y el pastor Rolando. No, no, no. Todos. Todos que creemos en Cristo Jesús, que hemos sido perdonados y que hemos hecho a Jesucristo, el sumo sacerdote, nuestro Dios, nuestro Salvador, ahora también somos sacerdotes. Ahora no tienes que salir y comprarte una camisa nueva así de negro y blanco y todo lo demás. No es necesario hacer estas cosas. Los que son solteros, no te preocupes, todavía te puedes casar. De por sí eso fue algo nuevo que no existía por mucho tiempo en la iglesia. Eso fue una tradición nueva. No recuerdo en este momento la fecha cuando eso comenzó, pero en ningún lado vemos que eso es algo bíblico. En ningún lado. Entonces, tú y yo somos sacerdotes. Y algunos dicen, ¿sacerdotes? Y estaba hablando antes de que somos una nación santa, que somos los santos de Dios. Yo pensaba que había un sacerdote en cierto tipo de iglesia y que santos eran cosas, ídolos que se adoraban, que no debemos hacer. No, no, no. Mira, tantas cosas que ya nos hemos confundido. Y si regresamos a la Escritura podemos entender. Jesús nos ha hecho sacerdotes. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, Apocalipsis 1:6 dice, Él ha hecho de nosotros un reino de sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea la gloria y el poder por siempre y para siempre. Amén. Tú y yo somos sacerdotes para Dios. Uno dice, bueno, entonces pastor, ¿dónde te deja eso a ti? ¿Quedas sin trabajo? No te preocupes, no es así. Nota lo siguiente, Efesios 4:11 dice, ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia. Los apóstoles, los profetas, los evangelistas y los pastores y maestros. Esto habla acerca de una función en la iglesia. No quiere decir que estas personas nombradas aquí, que operan estos 5 diferentes dones de parte de Dios, que tienen un acceso diferente a Dios que todos los demás. Quiere decir que tienen una función diferente que todos los demás. Que tienen un llamado de parte de Dios y van a operar en ese don. Y hay que honrar y respetar estos diferentes dones dentro de la iglesia. Pero nota esto. Verso 12 dice, ellos, ¿quiénes? Los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Entonces, a mí no me da ningún miedo como pastor decirte, tú y yo somos sacerdotes. Es más, es mi responsabilidad decirte que tú y yo somos sacerdotes. Eso corresponde a lo que es mi función de equipar, de preparar al pueblo de Dios. Entonces yo quiero ayudarte y no esconder cosas de la palabra. Quiero mostrarte cosas de la palabra. No quiero hacerte pensar que yo soy más y que tú eres menos. No, Señor, para nada. Todos nosotros tenemos el mismo acceso a Dios, porque todos somos un pueblo elegido. Todos somos una nación santa. Todos somos parte de un real sacerdocio. Gracias a Dios por esto. Tal vez ahora están empezando a entender por qué es importante y por qué las 5 solas que hablaban en la Reforma protestante, que una es conectada con la otra. Porque si no hay escritura, uno no entiende bien quién es Cristo. Y ahora uno piensa que no es por la fe ni por la gracia. Y ahora empezamos a adorar a otras cosas en vez de decir solo a Dios la gloria. Por eso te digo, es difícil separar estos temas, pero para no estar aquí 4 horas predicando, estamos separándolos de esta manera en estos días. Pero entiende que cada uno de nosotros somos sacerdotes. Porque así la palabra de Dios lo dice, más que solamente en Apocalipsis 1:6, lo dice en muchos otros lugares también. Tú y yo somos sacerdotes.
Ahora, si hay un sacerdote, a lo mejor hay un templo. Si vamos a seguir este ejemplo del Antiguo Testamento de sacerdotes, pues también había un templo en el Antiguo Testamento y en los tiempos de Jesús. Entonces, ¿dónde está ese templo? Jesús dijo algo interesante a la mujer samaritana en Juan 4, 23 y 24. Y dijo, la hora es y ahora viene, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. No en este monte, porque los samaritanos tenían su propio monte, su propio Jerusalén. Dice, ni en Jerusalén. Ahora, todos nosotros somos sacerdotes, entonces, ¿dónde está el templo? 1 Corintios 6, 19 dice, ¿no se dan cuenta de que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo que vive en ustedes y les fue dado por Dios? Ustedes no se pertenecen a sí mismos porque Dios los compró a un alto precio, por lo tanto, honren a Dios con su cuerpo. Somos sacerdotes y el templo de Dios ahora está dentro de nosotros. Nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Desafortunadamente, es aquí donde no solamente gente en años pasados en la iglesia quería manipular a la iglesia, a la congregación y causar una distancia grande de ser yo soy el sacerdote y tú no, pero también donde tal vez la congregación dijo, está bien conmigo, porque si yo soy sacerdote, quiere decir que mi cuerpo es templo del Espíritu Santo. Entonces, yo no estoy seguro si yo quiero vivir de esa manera. Notan esto, si hay un templo, si somos sacerdotes y hay un templo, entonces, ¿qué es el sacrificio? Porque la función de un sacerdote era entrar en el templo y ofrecer sacrificios a Dios. Ahora, entonces, ¿cuál es el sacrificio? Romanos 12:1. Por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sean un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. Pero tal vez se pueden dar cuenta por qué algunos en la congregación estaban bien con una distancia, con dejar a alguien como un sacerdote, el responsable de presentarse delante de Dios, y uno quedarse como pecador y pagar lo que necesitaba pagar, decir y orar y hacer lo que necesitaba hacer, pero algunos tal vez no querían acceso a Dios y por eso decían, está bien este sistema que tenemos. Entienden cómo los dos lados lo aceptaron y por qué les conviene a los dos lados aceptarlo. Para los que quieren poder y dinero, crear una distancia. Para los que no quieren acceso a la presencia de Dios, porque reconocen sus pecados, también les gusta una distancia. Porque les da miedo que ya pueden acercarse directamente delante de Dios. No quieren, no pueden entrar confiadamente porque no tienen la intención de dejar sus pecados. Y aquí entendemos los dos lados de la moneda, como se dicen. Tú y yo somos sacerdotes. El templo del Espíritu Santo es nuestro cuerpo y ofrecemos nuestra vida como un sacrificio vivo delante de Dios. No un sacrificio muerto ya, un sacrificio vivo y santo. Hebreos 13:15 dice, por lo tanto, por medio de Jesús, ofrezcamos un sacrificio continuo de alabanza a Dios. ¿Por qué se tiene que cantar al comenzar cada reunión? ¿Por qué no entramos directamente a la predicación, pastor? Es que yo sé que a algunos que les gusta la música, pero a mí no me gusta eso. Yo nomás quiero escuchar la palabra y estudiar. ¿Por qué tengo que orar yo? Ese es tu trabajo, pastor. Tú haz la oración.
porque tú eres sacerdote y a ti te corresponde adorar al Señor. Dice, ofrezcamos un sacrificio continuo de alabanza a Dios. Ya no tenemos que traerle un cordero, un animal o granos o otras cosas. Nuestra alabanza es ese sacrificio, mediante el cual proclamamos nuestra lealtad a su nombre. Y no se olviden de hacer el bien ni de compartir de lo que tienen con quienes pasan necesidad. Estos son los sacrificios que le agradan a Dios. ¿Sabe que cuando tú y yo ayudamos a personas en necesidad, cuando visitamos a personas en asilo de ancianos, cuando preparamos sándwiches con el ministerio de Submovil, cuando salimos a las calles a compartir y ofrecer ayuda a personas y contarles las buenas nuevas de Jesús, tú y yo estamos funcionando como sacerdotes de Dios? Adoramos a Dios aquí adentro y afuera, pero también salimos afuera y ayudamos a los demás. Esta es la función de un sacerdote. Nos hacemos una pregunta hoy. ¿Cómo es entonces que sucedió esto? ¿Cómo sucedió este cambio tan grande histórico de ahora nosotros ser sacerdotes de nuestro Dios? ¿Cómo es posible que ahora tenemos acceso a la presencia de Dios? ¿Se acuerdan que les conté acerca del sumo sacerdote y su función en lo que era el tabernáculo de Moisés? Y dentro del lugar santísimo había algunos muebles importantes. El arca del pacto, que contenía los 10 mandamientos, o sea, la ley de Dios. Recuerdan que cuando Jesús estuvo aquí, la Biblia dice, cuando Él caminaba por la tierra, que el verbo, la palabra de Dios, se hizo carne. Después encontramos que también había maná, un milagro de provisión. Y Jesús declaró, yo soy pan de vida. También la vara de Aarón. ¿Quién fue Aarón? Sacerdote. Y ahí, sobre el arca del pacto, derramaban sangre de un cordero. Cuando Jesús se bautiza, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Y quién ofrecía ese sacrificio? El sumo sacerdote. Ya vimos, Jesús es el sumo sacerdote. Entonces, en los tiempos de Jesús, estaba el templo. Saben que Juan en Hechos 3 nos cuenta de que Juan y Pedro iban al templo cada día a orar. Jesús enseñó en el templo, ahí sus padres lo dejaron o él se quedó cuando tenía 12 años de edad. El templo en Jerusalén había sido el templo de Salomón, fue destruido, después fue reconstruido y todo eso. Y entendemos que ahí era el templo. Pero en los tiempos de Jesús había un templo y había un lugar santísimo, pero estaba vacío adentro. El arca del pacto ya no estaba, no se sabe, a menos de que Indiana Jones ya lo encontró, no se sabe dónde está. No se sabe. Hay muchas teorías, hay teorías que está enterrado ahí en ciertas partes de Jerusalén. Hay muchas teorías muy interesantes, pero no sabemos. Hay algunos que están bastante seguros que sí está en Jerusalén y el gobierno de Israel no permite que busquen ahí hasta que se ha construido el tercer templo, porque piensan que se va a armar la tercera guerra mundial si encuentran el arca del pacto. Son teorías muy interesantes, nada se puede probar hasta este momento. Otros piensan que está en Irán, otros dicen que está en Irak. Hay muchas teorías de dónde puede estar o que quedó destruido, quién sabe. Pero lo importante es de que no estuvo ahí en los tiempos de Jesús. ¿Sabe por qué? Porque ya no se iba a necesitar. ¿Cómo sucedió todo este acceso? En Mateo 27, versos 51, cuando están crucificando a Jesús y Él muere en la cruz, dice el verso 51, en ese momento, el momento de su muerte, la cortina del santuario del templo se rasgó en dos, de arriba
abajo. La tierra tembló, las rocas se partieron en dos. ¿Por qué es importante? Es fácil leer esa escritura y nomás pensar que es una de muchas cosas, pero esto es súper importante. ¿Por qué? Porque la razón que Jesús pudo profetizar a la mujer samaritana, la hora viene y ahora es que no van a adorar al Padre ni en esta montaña ni en Jerusalén. La razón que tú y yo somos sacerdotes, la razón que podemos entrar confiadamente delante de su trono, es porque lo que nos separaba, un velo muy fuerte, muy grande, se rasgó en dos. Y con la muerte de Jesucristo, por su sacrificio, tanto como Cordero y ahora como sumo sacerdote, ahora todos tenemos entrada y acceso a la presencia de Dios. Tú tienes acceso a la palabra de Dios, tú tienes acceso a la presencia de Dios, y la manera que tienes estas cosas es por medio de Cristo. Por medio de Jesucristo podemos entrar al lugar santo, al lugar santísimo. Por esto era importante declarar sola Escritura, pero también declarar solo Cristo, porque es solamente por Él, no por María, no por el Papa, no por algún sacerdote en una iglesia, sino por lo que Jesucristo ya hizo en la cruz. Cada uno de nosotros somos parte de una nación santa, somos parte de un real sacerdocio, somos ahora todos parte de ese pueblo elegido de parte de Dios. No era solamente para ciertas familias, ya es para todos. Tenemos entrada y acceso a la presencia de Dios. Al tener esta entrada, esta oportunidad, algunos se asustan porque saben que hay cosas que no están en orden. Es interesante que unos días antes de este momento del cual habla el verso 51, cuando era la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, todo el pueblo estaba gritando: Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y era causa de mucha celebración. ¿Y qué fue la reacción de Jesús? ¿Ir a una fiesta? No. Entró al templo y empezó a volcar mesas. Porque había corrupción. ¿Qué fue la corrupción que Martín Lutero y otros estaban protestando? De cómo iban a encontrar o cómo iba a conseguir el pueblo el perdón de sus pecados. ¿Qué es lo que Oseas estaba diciendo? De que este pueblo de sacerdotes se alegra cuando la gente anda en pecado porque así reciben más dinero. ¿Y qué es lo que Jesús qué le motivó a volcar mesas? Porque había gente que aprovechaba del pueblo con el cambio de dinero o de cosas, porque necesitaban esos animales para poder tener perdón de sus pecados, y la gente aprovechaba en ese tiempo, y Jesús dijo: ya no más, ya no más. Ahora, en unos días, yo voy a ir a una cruz y yo voy a morir, y cuando yo muero en ese momento, todos van a tener acceso, porque mi Padre que está en el cielo va a rasgar ese velo en dos, desde arriba hacia abajo, señal que fue acto de Dios y no de hombre. Y todos tendrán acceso a la presencia de mi Padre. Cierre sus ojos en este momento. Padre Celestial, gracias por Cristo Jesús. Solo por Cristo tenemos acceso ahora a nuestro Padre Celestial. Solo Cristo, roca eterna. Cristo, el ungido, el enviado de parte de Dios, el que nunca pecó,
el que dio su vida como sacrificio, Cristo, Redentor, buen pastor, sanador, gran maestro, príncipe de paz, que habló paz a las tormentas. Cristo, Rey de reyes y Señor de señores. Salvador, Hosana, Salvador. Cristo, tú eres la razón que hoy podemos adorar, que podemos orar. Tú abriste un camino para nosotros a la presencia de Dios. Padre, pedimos perdón por cualquier persona que ha intentado separar al pueblo de la presencia de Dios. Y pedimos perdón, Señor, si como pueblo no hemos querido acercarnos a ti. Sabemos que no podemos escondernos, que nada nos puede separar de tu amor. Entonces hoy venimos y entramos confiadamente delante de tu trono de gracia. No necesitamos ninguna otra persona. Hay un solo mediador entre Dios y el hombre Jesucristo. Jesús, recibe honra y gloria hoy. Te honramos y te bendecimos. Solo en ti, Jesús, tenemos vida. Tú eres pan de vida. Tú eres agua viva. Tú eres la luz. Tú eres el camino. Tú eres la verdad. Te bendecimos hoy. Jesús, recibe gloria en tu iglesia. Somos la novia de Cristo. Te amamos, Jesús. Solo en ti, Jesús. Solo en ti, Jesús. Te bendecimos hoy, Señor. Te exaltamos hoy, Jesús. Recibe honra y gloria. Vamos a levantar nuestras voces hoy y cantar lo siguiente. En Jesús. En Jesús, fuerte soy, solo Él, mi roca es, sobre la tempestad, Él es Rey. Una vez más decimos, en Jesús, fuerte soy, solo en mi roca es, y sobre la tempestad Él es Rey. Mi esperanza está en Jesús, Piensa en lo que estás diciendo. en su justicia y en la cruz. De nadie más Dependeré solo en su nombre. solo en su nombre corro. Vamos a declarar eso una vez más. Mi esperanza. Mi esperanza está en Jesús, Solo en Cristo Jesús. en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. Jesús, fuerte soy, Solo Él, mi roca. solo Mi roca es sobre la tempestad. Él es Rey. Una vez más cantamos, iglesia.
cada ojo cerrado. Hay una nueva posición que tú puedes tener hoy. No sabías, pero tú eres un pueblo elegido. Tú eres parte de una nación santa. Tú eres un real sacerdocio. Tú eres la posesión exclusiva de Dios. Tú eres sacerdote. Y nos toca como sacerdotes ofrecer alabanza a nuestro Dios. El templo es nuestro cuerpo. El sacrificio es nuestra vida. Es tiempo de entrar en una nueva dimensión en tu relación con Dios. Dios se quiere acercar a ti, por eso mandó su Hijo. No tienes que ver a Dios como alguien distante o alguien que solamente algunas personas importantes pueden tener acceso a Él, sino hoy, en este momento, por lo que sucedió en ese momento en la cruz, tú puedes entrar a la presencia del Dios Todopoderoso, Santo y Glorioso. Y esto sucede por medio de Jesucristo. Solo por Cristo podemos entrar a la presencia de Dios. Si tú no has hecho una decisión de hacer a Cristo el Señor de tu vida, hoy te queremos dar esa oportunidad. Te voy a guiar en una oración, porque la Biblia dice en Romanos 10, 9 y 10 que si confesamos con nuestra boca y creemos en el corazón que Jesús es Señor, seremos salvos. Y hoy Dios quiere salvarte, por eso mandó a Jesucristo. Él no solamente te quiere salvar del infierno, Él también quiere tener una relación contigo. Él quiere tener comunión contigo. Él quiere que tú experimentes su presencia. Él quiere llenarte de su Espíritu Santo. Y todo esto está disponible para ti hoy. Con cada ojo cerrado, si tú necesitas hacer una confesión que Jesús es tu Señor, creyéndolo en tu corazón, levanta tu mano hacia el cielo y manténla levantada. Quiero guiarte en una oración para los que hoy dicen: yo necesito hacer al Señor Jesucristo el Señor de mi vida. Quiero que Él me perdone de mis pecados. Reconozco y entiendo ahora que solamente Él me puede perdonar, que solamente Él me puede lavar de mis pecados. Hoy Dios quiere hacer esto. Si eso eres tú, te voy a invitar a levantar tu mano y mantenerla levantada. Te voy a guiar en una oración. Hoy la salvación puede ser tuya. Gracias a Dios por esta persona. Alguien más hoy. Había como 12 personas en la primera reunión que tomaron esta decisión, y yo sé que hay más en esta. Yo sé que hay una lucha para tu vida, para tu futuro. Pero hoy es día de salvación para ti, y tú vas a poder decir: yo y mi casa serviremos al Señor. Hoy es día de salvación. Iglesia, estén orando. Hay una lucha en este momento para almas de personas en este lugar. Gracias a Dios por otra persona y otra persona que han levantado su mano. Alguien más hoy. Hoy tienes acceso a un Dios que te ama, un Dios que te abraza con misericordia y con gracia. Última oportunidad antes de orar. Si eso eres tú, es tiempo de tomar una decisión y hacer a Cristo el Señor de tu vida. Los que tienen su mano levantada, repita esta oración después de mí. Padre Celestial, perdóname por todos mis pecados. Ahora me acerco por medio de Jesucristo a tu presencia. Lávame y purifícame. Cámbiame y transfórmame. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Ahora tú y yo somos sacerdotes de nuestro Dios, porque nuestro sumo sacerdote Jesucristo entró y abrió un camino para ti y para mí. Solo Jesús, solo Cristo nos salva. Levantamos nuestra voz una vez más y decimos: en Jesús fuerte soy, solo
es roca es sobre la tempestad. tempestad. Él es rey. Él es rey. Una vez más decimos, iglesia, en Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es, Roca y es nadie más, nadie más. sobre la Tempestad, Él es rey. Podemos dar un aplauso fuerte a nuestro Señor. ¿Alguien puede decir amén? Amén.